Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, ya estamos de vuelta en Criptonegocios. Vamos a empezar con la noticia más importante del día. Es que vamos a explicarles cómo puede afectar la moneda de los BRICS al precio de Bitcoin y también cómo puede afectar al dólar, ya que es una seria amenaza, desde luego, a la posición que tiene el dólar en estos momentos. Y es que la alianza económica de los BRICS ya está lista para esta cumbre vital que va a tener lugar en el mes de agosto, donde deberían tomarse algunas decisiones cruciales importantes con respecto a su trayectoria, con respecto sobre todo a su corto plazo. Rusia ha anunciado una nueva moneda de los BRICS que va a estar respaldada por el oro y que espera que llegue a buen término. Y la pregunta es evidente: ¿cómo puede afectar esto a Bitcoin? La alianza económica del sur global ha explorado durante mucho tiempo la idea de una moneda alternativa. Además, dado que ahora va a estar vinculada también al oro, sin duda va a haber un efecto negativo en el dólar estadounidense. Sin embargo, esto puede ser una buena noticia para Bitcoin, y es que con la cumbre acercándose rápidamente, las conversaciones sobre una moneda BRICS se han discutido durante mucho tiempo, pero parece que se están acelerando. Sin embargo, en un comunicado reciente, el nuevo Banco de Desarrollo del bloque aseguró que de momento no se está desarrollando una moneda alternativa. Específicamente, en cambio, lo que hizo fue enfatizar en un enfoque en la integración de la moneda nacional y, sobre todo, llevar a cabo un mayor uso de las monedas nacionales, sobre todo en el comercio entre los países de los BRICS. Sin embargo, en las últimas semanas, Rusia ya ha anunciado, como les decíamos, que se va a lanzar una moneda BRICS respaldada por oro, y además en las últimas semanas Bitcoin precisamente ha tenido una fuerza renovada, un interés renovado, sobre todo después del pésimo año que vivimos en el 2022, con tantas quiebras, con tantas malas noticias en torno al mercado cripto. Este inicio de 2023 está siendo bastante positivo, sobre todo debido a estas presentaciones de ETFs de spot de Bitcoin con Fidelity o con BlackRock, entre algunas de las empresas interesadas. De hecho, precisamente con la discusión continua de la moneda de los BRICS respaldada por el oro, el valor del dólar estadounidense seguirá disminuyendo. Además, eso también va a aumentar el valor de Bitcoin como una moneda alternativa. Puede suponer o puede presentarse como una alternativa ya no solo al dólar, sino también a la moneda de los BRICS, que puede estar respaldada por oro, pero que también puede tener a Bitcoin como una especie de complemento. Aunque es cierto que Bitcoin de momento no tiene una conexión directa con los BRICS, tampoco con el dólar estadounidense, una conexión directa, entiéndanme, pero sí que es verdad que se ve afectado por ello. Si la SEC termina aprobando un ETF de Bitcoin al contado este mismo año y además los BRICS continúan con el desarrollo de su moneda, sin duda es bastante probable que Bitcoin tenga aumentos masivos en lo que queda de año. A partir de entonces podría además beneficiarse de la caída del dólar que puede provocar la moneda de los BRICS, y también de su propio valor creciente y también de la llegada del halving, que cada vez queda menos, ya quedan 280 días, así que, como ven, todo son noticias positivas, todo, se van acumulando noticias que pueden hacer que el precio de Bitcoin se incremente en los próximos meses, y además puede estar también impulsado por esta moneda de los BRICS, por esta alianza de los BRICS, que ya está causando bastante daño al dólar estadounidense. Esta es la noticia más importante del día, pero ojo, porque hay mucho más, así que quédate, vamos a empezar a repasar el mercado y enseguida te contamos las noticias más importantes de las últimas horas. Enseguida vamos con las Crypto News. Antes de nada, vamos a repasar el estado del mercado cripto en estos momentos, un mercado que ha subido bastante después de esta noticia de un dato de IPC de Estados Unidos, mejor de lo esperado, bastante positivo. Ahí ven ustedes también la vela, se ha reflejado en el precio de Bitcoin, ha llegado a acercarse a los 31.000 dólares, pero ahora viene cediendo en las últimas 24 horas un 0,27% hasta los 30.477 dólares. Le está costando superar esta barrera de los 31.000, y a pesar de que este dato es bastante positivo, de hecho, claro, bajan las expectativas de que haya más aumentos de tipos, y esto es bueno para Bitcoin, pero de momento vemos que el mercado se mantiene bastante cauto. También lo está haciendo Ethereum, aunque sí que está subiendo un poquito en las últimas 24 horas, un 0,74% hasta los 1.883 dólares, en este caso acercándose también a la barrera de los 1.900. Enseguida lo analizamos con los mejores analistas. En cuarto lugar tenemos a BNB, que esta sí viene cayendo un 1,30% en las últimas 24 horas hasta los 243 dólares. Sexto lugar para Ripple, prácticamente está todo el top 10 bañado de rojo. En el momento de la noticia del IPC de Estados Unidos sí que teníamos a todo el mercado subiendo, a todo el mercado en verde, pero ahora vemos que está empezando a ceder. En el caso de XRP, un 0,90% hasta los 46 centavos. Séptimo lugar para Cardano, también viene en negativo, viene dejándose un 0,41% hasta los 28 centavos. En octavo lugar tenemos a Dogecoin, que esta sí mantiene el tipo, pero viene subiendo muy poquito, un 0,02% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, que también aguanta por poco, está subiendo un 0,65%.
en las últimas 24 horas, hasta los 22,24 dólares, pero ojo, porque en la última semana viene subiendo prácticamente un 20%. Enseguida también la analizamos. Décimo lugar para Litecoin, que viene cayendo un 1,62% en las últimas 24 horas, hasta los 94,95 dólares. Un décimo lugar para Tron, también en positivo, también subiendo ligeramente un 0,38% hasta los 7 centavos. Y terminamos este repaso de nuestro top 10 echándole un ojo a Polygon Matic, que viene con ligeras caídas, viene dejándose un punto porcentual hasta los 73 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, como ven, bañado de rojo prácticamente en su totalidad. Tenemos ligeras caídas para las altcoins, también está cayendo un poquito Bitcoin en las últimas horas y vamos a explicarte por qué, vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con nuestras Crypto News. Y empezamos contándote que Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico en Argentina y también en Turquía. Las monedas nacionales de estos dos países, tanto de Argentina como de Turquía y también de Egipto, han estado cayendo en las últimas semanas frente al dólar estadounidense. De hecho, el peso no ha podido limitar sus pérdidas durante el último año y la lira, por otro lado, está logrando o está intentando lograr limitar sus pérdidas y cotizar horizontalmente, por lo menos a finales de 2022 y en los primeros meses de este año. Sin embargo, esa tendencia era demasiado buena para durar y en las últimas semanas estas monedas están registrando una larga racha de velas rojas. En medio de esta aceleración de la devaluación, el precio de Bitcoin frente al peso argentino, la lira turca y también la libra egipcia se ha disparado. De hecho, en Argentina y en Turquía ya está cotizando en máximos históricos. En Argentina, de hecho, los volúmenes de criptoactivos se redujeron drásticamente durante la última semana. Durante los primeros días, esta métrica alcanzó su punto máximo en los dos intercambios locales principales, pero está disminuyendo gradualmente. Sin embargo, esto no deja de hacer que Bitcoin esté en máximos históricos tanto en Argentina como en Turquía, aprovechando la devaluación de la moneda fiat, en este caso, tanto del peso como de la lira turca. Vamos a contarte más noticias, en este caso noticias positivas para el mercado cripto, y es que los criptodelincuentes, aunque es verdad que siguen robando mucho, pero están robando mucho menos dinero que en 2023 según un informe de Chain Analysis, y es que los delitos criptográficos están generando muchos menos ingresos este año debido a una sequía entre los hackeos y las estafas, según un informe de este primer semestre que rastrea las direcciones de billeteras ilícitas. Hasta finales de junio, las pérdidas totales de la industria para los actores ilícitos oscilaron cerca de los 2.500 millones de dólares. Ojo, porque han caído hasta un 65% en relación con el año pasado, mientras que los actores legítimos estaban experimentando una caída mucho menos severa en las entradas durante el lento mercado bajista. Los estafadores, en particular, están ganando miles de millones de dólares menos este año. Desafortunadamente, no todo son malas noticias, en este caso para los malos, y es que Chain Analysis sí que ha dicho que los atacantes de ransomware están superando con creces su botín de 2022 con casi 450 millones de dólares extorsionados hasta el momento. Y hablando de dólares, vamos a terminar contándole la última inversión, en este caso la última venta de Katie Wood, que se está deshaciendo de Coinbase después de la subida que vimos ayer de prácticamente un 10%, y es que ARK Invest vendió 135.152 acciones de Coinbase en el día de ayer, el mismo día precisamente que las acciones de Coinbase subieron un 9,78% gracias al optimismo en torno a los ETFs de Bitcoin y sobre todo a que todas las presentaciones se están vinculando a Coinbase, al principal exchange, al principal intercambio de Estados Unidos, pero el ETF ARK Innovation de Katie Wood redujo su participación en acciones de Coinbase por primera vez desde el 26 de julio del año pasado, pero esto no quita, siguen siendo buenas noticias para ARK Invest porque el ETF actualmente posee acciones de Coinbase por un valor de 711.240 millones, lo que representa prácticamente el 8,25% de sus tenencias totales. Sigue apostando por Coinbase, pero ha decidido tomar ganancias, ha decidido vender 135.152 acciones aprovechando la subida que vimos ayer en las acciones de Coinbase. Vamos a analizar, vamos a contarte, vamos a explicarte lo más relevante del mundo cripto, vamos a explicarte también cómo puede afectar este dato de IPC de Estados Unidos al precio de Bitcoin, así que quédate porque vamos con el mejor análisis aquí en Cripto Negocios. Ya estamos por aquí, empezamos la ronda de analistas, la ronda de expertos y empezamos presentándote a José Basagoiti, es cofundador de Trading Pro y está con nosotros para analizar lo más importante, lo más relevante, no solo del mercado cripto, sino también en este caso de Estados Unidos. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Un placer tenerte por aquí en un día clave, ha sido un día fundamental, acabamos de conocer hace apenas unas horas el dato de IPC de Estados Unidos. Se ha desatado el optimismo, José, porque ya se empieza a especular con que quizás es menos probable que la Reserva Federal siga subiendo los tipos, igual en lugar de 2 subidas, pues se conforman con una. Antes de nada, antes de entrar a discernir cómo puede afectar esto al mercado, quiero saber un poco tu opinión, si se ha desatado el optimismo demasiado pronto o si de verdad hay razones ya para ser optimistas. Bueno, éramos muchos los analistas que sí esperábamos un buen dato ahora en esta cifra. Otra cosa, los que puedan venir más adelante. De hecho, hacía Bank of America un análisis, un research muy interesante, diciendo que el efecto base iba a empezar a perjudicar a partir de agosto. Por lo tanto, cuidado que quizá ese ritmo de desinflación tan bueno que hemos tenido en los últimos trimestres empiece a darse la vuelta. Insisto, lo que fueron buenas cifras hace un año, ahora empiecen, por tanto, por efecto base a perjudicar. Yo seguiría siendo prudente. Es normal que se celebre porque se acerca a ese objetivo del 2%, pero la core, la inflación subyacente, sigue aún muy elevada. Y, como digo, la general puede empezar a dar sustos en próximos meses por este efecto estadístico, el efecto base, en términos, al comparar la cifra en términos anuales. Has comentado un poco lo que esperan los swaps de los Fed Funds. Siguen dando muchas probabilidades a que en julio se suban los tipos en 25 puntos básicos, pero sigue cambiando un poco la perspectiva de una nueva subida, sea en septiembre, sea en diciembre, después del Jackson Hole, y ahora ya se dan muy pocas probabilidades de que haya esa segunda subida. Por tanto, a día de hoy sí que el mercado está esperando la subida a finales de julio, pero ya no espera una segunda subida en el segundo semestre, ¿no? Sea en septiembre o en diciembre. Por lo tanto, hombre, ha cambiado las cosas y yo aún así pediría prudencia, recomendaría este análisis de Bank of America y estudiaría mucho el efecto o el impacto de este efecto base que estoy comentando. Precisamente el que no sé si estará tan prudente en el día de hoy, José, es el personaje que estamos viendo en pantalla. Estamos viendo a Jerome Powell, el presidente de la Fed, que claro, tiene mucho que celebrar. No sé si esto es una especie de victoria para la Reserva Federal, ¿no? Si de alguna forma justifica las políticas monetarias que han llevado a cabo y sobre todo eso, que es una victoria que de alguna forma está tumbando la inflación. ¿Es demasiado pronto para hacer una aseveración como esta o es verdad que empiezan a surtir efecto estas políticas? No, bueno, habrá entrado con una sonrisa de oreja a oreja hoy Powell por la Reserva Federal, y es que realmente no olvidemos que la banca central en Estados Unidos tiene un triple mandato. Uno es la estabilidad de divisa y de hecho está consiguiendo ese objetivo de desinflación, de llevarla a ese nivel del 2% que buscaba para finales de año. Creo que va por buen camino. Es verdad que tiene que mantener la política restrictiva y creo que lo va a hacer. Por otro lado, la estabilidad financiera. Tenemos a las bolsas en una situación muy cómoda. Y en tercer lugar, el pleno empleo. Y no olvidemos que en este último sentido el viernes conocimos los datos y seguimos viendo un mercado laboral fuerte. Por lo tanto, ese gran objetivo que parecía un poco de ensueño, ¿no?, cuando lo hablaba del soft landing, lo está hasta ahora consiguiendo. Veremos en próximos meses que quizás la cosa se tuerza, pero de momento ese triple mandato que tiene la banca central, estabilidad de la divisa lo está consiguiendo, el pleno empleo está manteniendo un mercado laboral fuerte y estabilidad financiera. Tenemos a las bolsas, dicho, incluso demasiado eufóricas, ¿no? Así que de momento un aprobado que le tenemos que dar al bueno de Jerome Powell. Bueno, de momento se está ganando el aprobado, pero lo que te quiero preguntar también, José, es ¿cómo puede afectar esto al mercado cripto? Porque claro, en parte es positivo, ¿no? O sea, en el caso de que de verdad no haya más subidas de tipos, se supone que esto, sobre todo para Bitcoin, tiene que ser bueno. Sobre todo, me imagino que el inversor puede abrir un poco más la mano a activos de riesgo, ¿no?, como puede ser el caso de Bitcoin o de otras criptomonedas. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Cómo puede afectar al mercado? Y sobre todo en este caso vamos a empezar por Bitcoin. Eso lo has comentado muy bien también antes en el repaso noticiario que estabas diciendo. Básicamente un buen dato de inflación como el de hoy acerca a posible pausa o pivot de la Reserva Federal y por tanto a futuras políticas de estímulo. Sabemos que Bitcoin tiene una correlación muy fuerte con los ciclos de liquidez. Por lo tanto, si el mercado, que se mueve por expectativas, espera que más pronto que tarde van a volver esas políticas de liquidez, pues evidentemente es algo muy bueno. Así que este dato de inflación es verdad que no está teniendo un impacto muy fuerte en el día de hoy precisamente, pero si continúa la dinámica, sí que tiene que ser muy buena noticia para Bitcoin, en general para el ecosistema cripto, que junto a los catalizadores que también has comentado, ¿no?, esos futuros ETFs al contado que se pueden aprobar, pues evidentemente parece que están marcando ahora sí pautas muy interesantes o formaciones técnicas muy interesantes
para un suelo secular y por tanto el inicio de un potencial bull run de largo plazo. Estaba leyendo ahora precisamente, ya que estamos hablando, José, de estos ETFs. Claro, todavía es pronto para saber si se van a aprobar o no, pero lo hemos dicho aquí, lo hemos reiterado en varias ocasiones, que el balance de BlackRock es de 575-1. Cuando se ha metido en este fregado, cuando ha hecho una presentación de este tipo, lo normal es que, claro, vea pues que tienen muchas opciones de que se lo van a aprobar, y en caso de que sea así, en caso de que se apruebe, podrían inyectarse hasta 30 billones en el mercado cripto. Lo está diciendo ahora mismo un analista de Bloomberg. Claro, esto sería una inyección de liquidez en el mercado brutal, ¿no? Me imagino que se concentraría en Bitcoin, pero que se repartiría también el resto de altcoins. O sea, puede ser algo brutal, además cuando estamos muy cerca del halving, ¿no? Sí que estábamos hablando un poco antes de si se puede desatar o no el optimismo. En este caso, para el mercado cripto, ¿se puede empezar a ser un poco más optimista, José? ¿Se puede decir, por ejemplo, que el bear market ya se ha terminado, incluso que estamos cerca o empezando un bull market? Sí, yo soy bastante optimista y he cambiado de postura además en los últimos meses, ¿no? Porque pensaba que podemos tener un latigazo más a la baja, ir a entornos incluso de 18, 19.000, pero desde luego, insisto, el comportamiento de las expectativas del ciclo de liquidez que he comentado, más esta opción institucional que parece que por fin se va a aprobar. A mí me cuesta mucho ver a la SEC diciendo que no a BlackRock, cuando es BlackRock prácticamente la que controla Estados Unidos, pues es muy normal que se apruebe, y lo dicho, el mercado se mueve por expectativas, y cuando se empieza a poner en precio todo esto, pues veremos subidas muy fuertes, alta demanda ante una oferta rígida, pues precios más altos, ¿no? Esta es la ley más antigua de la economía. Yo soy bastante optimista desde el punto de vista técnico. Parece además que estamos desarrollando ese proceso de acumulación por pauta de Wyckoff, muy interesante. Por lo tanto, parece que se unen ambas corrientes, técnico ya avisando de posible suelo de mercado, y el fundamental, como hemos comentado, tanto por vía liquidez como por adopción institucional, se unen, y ahora sí parece un buen momento para empezar a construir posición. Yo personalmente ya lo estoy haciendo. ¿Y en cuáles, José? ¿En cuáles nos debemos fijar más allá de Bitcoin? ¿En qué altcoins podemos poner el foco? Por ejemplo, se me ocurre Ethereum, que más o menos está aguantando fuerte, Solana viene subiendo un 20%. ¿Cuáles tienes un poco bajo el radar, bajo la lupa, y sobre todo pues, pueden estar interesantes en estos momentos? Pues Ethereum es otra de las cripto, aunque en mucho menor medida que llevamos en cartera. También, no como, o sea, realmente yo siempre lo digo y lo repito hoy, no son activos comparables, pero más bien como una empresa, una startup del dinero, que le llamo yo Ethereum. Sí que le veo un contexto ahora también muy favorable, evidentemente guarda correlación con Bitcoin, eso es innegable. Tenemos posición, mi hermano, que es socio también mío en Trading Pro, lleva también algo de Solana, que lo has comentado. Tenemos Monero, Monero es una visión algo diferente, es ante la imposición de las CBDC, que cada vez está más cerca. Ya hemos escuchado a Christine Lagarde, al propio Jay Powell, Andrew Bailey, hablar de, incluso la Comisión Europea ya lo está debatiendo. Pues ante también antes de llegar a las CBDC, creo que estas dark coin pues también son muy interesantes, porque son las que de verdad guardan el anonimato. Creo que algo en cartera también es interesante llevar, y veremos la explosión cuando finalmente se apruebe ese decreto que impondrá las CBDC. Veremos en qué medida. No sabemos si van a acabar con el efectivo, que a día de hoy es el último reducto de libertad que tenemos, o habrá CBDC y efectivo. Eso no lo sabemos aún, pero por si acaso vamos a la segunda opción, a la eliminación total del efectivo. Creo que coins como Monero van a tener mucho que decir, y nosotros ante esa posibilidad evidentemente llevamos parte en la cartera. Hay que decir que también tenemos algún catalizador de riesgo, ¿no? Antes comentabas esas ventas curiosas, ¿no? De ARK, de Coinbase, también de Brian Armstrong. A mí me hace pensar, ¿no? Cuando los insiders hacen ventas tan agresivas, ¿qué deben estar viendo? Habrá que estudiarlo en próximas jornadas. También veíamos... Standard Chartered da unas visiones demasiado optimistas. Kiyosaki, que cada vez que habla y dice precios altos, el mercado hace lo contrario. Así que mucho cuidado, porque no hay que olvidar que todo este contexto positivo que hemos dado tiene también riesgos de cola, y evidentemente hay que valorarlos. Pues antes de terminar, José, si te parece, te voy a preguntar precisamente por estas predicciones que estabas comentando. Standard Chartered ya dice que Bitcoin va a llegar a 50.000 para finales de este mismo año, para finales de 2023. Apuesta a que va a llegar a 120.000 para finales de 2024, 125.000. Si no me equivoco, y Kiyosaki apunta a los 120.000. Claro, José, hace un par de años, era más habitual ver este tipo de predicciones. Parecía que se habían olvidado y ahora vuelven a salir a la palestra. No sé si esto es bueno o malo para el mercado, y también qué te parecen estas predicciones, si son quizá demasiado optimistas en estos momentos.
Sí, hay que entender que cada bull run o ciclo alcista en Bitcoin realmente tiene máximos decrecientes, tiene menos recorrido, a más adopción, pues menos potencial de subida como es normal. La proyección que tenemos en Trading Pro son en los entornos de $80.000. No somos tan optimistas, evidentemente nadie conoce el futuro, pero no somos tan optimistas como puede ser Kiyosaki, que insisto, a mí es un personaje que no me gusta nada. Standard Chartered, pues creo que tiene algo más de profesionalidad detrás, pero insisto, nuestro objetivo es algo más, digamos, conservador, en torno de 80.000 para el próximo gran ciclo alcista de Bitcoin, que creemos que ya se está formando el suelo y por tanto el módulo de arranque. Y bueno, esa es nuestra proyección, 80.000. La dejamos aquí también, por supuesto, compartida con vosotros. Bueno, pues ahí la dejamos. Muchísimas gracias, José, por estar por aquí por el programa, por todos tus análisis, y te esperamos muy pronto por esta casa, por Negocios Televisión. Un placer, como siempre. Un abrazo fuerte, Sergio. Gracias. Bueno, pues nosotros seguimos con los mejores analistas, con los mejores expertos, seguimos analizando el impacto de este dato de IPC de Estados Unidos en Bitcoin, y también vamos a hablarles de un tema que ya sacamos en el día de ayer, un tema que está levantando mucha controversia en el mercado cripto. Es esta nueva blockchain de Arkham, que, como les digo, está levantando muchas polémicas, y vamos a contárselo, vamos a explicárselo, y sobre todo vamos a hacer que saquen sus propias conclusiones, y lo vamos a hacer de la mano de grandes expertos. Ya tenemos por aquí, como todas las semanas, Enrique Rivero, economista. También debuta con nosotros Ignacio Ice, él es analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos, buenas tardes. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Hola, Nacho, un placer. Enrique, si te parece, vamos a empezar por lo último que hemos conocido, este dato de IPC de los Estados Unidos, mejor de lo esperado. Lo estamos hablando ahora con José Basagoiti. ¿Cómo puede afectar esto al mercado cripto? ¿Puede desatarse un poco el optimismo después de, bueno, un inicio de año que se puede decir que ha sido bastante positivo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? De lo que fue el año pasado? Vemos además estas presentaciones de ETFs, que está incrementándose el interés de los inversores más institucionales, y si encima la situación macroeconómica empieza a relajarse un poco, parece que todo son buenas noticias, ¿no, Enrique? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, confirmando un poco también lo que ha comentado el compañero, al final el tema de las previsiones en el ámbito, sobre todo de cuando tenemos en cuenta el análisis de los datos, lo son todo, y al final han sido datos mejor de lo previsto. Entonces, en ese sentido, pues sí que podemos dar pie a que, bueno, que de alguna forma haya un poco ese sentimiento positivo, ¿no?, en el mercado. No obstante, yo creo que ahora mismo no estamos en un momento para que poder lanzar esas campanas al vuelo. Al final, si analizamos un poco cómo está evolucionando todos los datos a nivel macroeconómico, actualmente tenemos bastantes indicios para sobre todo para vuelta de verano, especialmente en España, Europa y un poco también en Estados Unidos. Posiblemente tengamos o empecemos a notar más ese shock económico. Entonces, en definitiva, creo que en general a nivel macroeconómico debemos ser cautos y no volvernos locos. Si trasladamos un poco ese sentimiento a Bitcoin, pues más de lo mismo. Al final, como comentabas, parece que hemos tenido una primera parte del año bastante positiva, donde prácticamente todas las noticias que iban saliendo han sido favorables al ecosistema, quitando un poco la parte más de regulación, SEC, etcétera, pero en definitiva hemos visto muchas grandes empresas que daban un paso adelante, y ahora sobre todo con el tema del ETF. Pero bueno, tampoco creo que debamos lanzar las campanas al vuelo nuevamente, porque al final todavía creo que estamos lejos de una posible confirmación por parte del regulador, en este caso. Y bueno, seguramente, lo que estuvimos hablando la semana pasada, quizá nos vayamos hasta finales de año para ver si realmente ese ETF sale o no sale adelante. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Porque es verdad que, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, en este mercado, Nacho, pasamos de un extremo al otro. Pasamos del pesimismo más absoluto, que parece que nos vamos a cero, ahora ya que parece que vuelve el to the moon, vuelven incluso las predicciones que hablábamos de Kiyosaki, de que ya nos vamos a 120.000, Standard Chartered que nos vamos a 125.000. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? ¿Hay que quedarse quizás más en un punto medio, un poco de calma, de cautela, como estaba comentando Enrique, o de verdad podemos lanzar ya las campanas al vuelo?
Yo creo que es el momento de ser cauto, básicamente porque bueno, en el corto plazo estamos viendo que Bitcoin sí que es cierto que ha tenido una primera reacción buena, ahora parece que está perdiendo una estructura de corto plazo, como intentando descontar todo ese sentimiento positivo que había hoy por la mañana, esperando ese dato de inflación, pero es que no hay que olvidar que en el largo plazo al final Bitcoin va un poco, digamos, es un poco llevado al final por la renta variable en general, pero sobre todo por la renta americana. Y estamos viendo que en el largo plazo, siempre que ha habido problemas macroeconómicos que han acabado en algún tipo de tensión crediticia o de cualquier tipo, siempre ha acabado siguiendo a la bolsa. Hay que recordar que en el 2018, con esa pataleta de la Fed, con ese tantrum de la Fed, mientras que el S&P 500 o el Nasdaq caían un 20-25%, Bitcoin caía en el criptoinvierno un 84%. O en el COVID, donde que siempre se había pensado que Bitcoin nos iba a salvar de toda esta, bueno, entre comillas, conspiración, bueno, o que cada uno quiera que cada uno piense lo que quiera, y demás, pero al final Bitcoin es un activo de riesgo que cuando la renta variable americana se pega un pequeño batacazo, Bitcoin normalmente cae el doble o el triple, o a veces incluso más que la bolsa americana. Ahora mismo tanto Bitcoin como el S&P 500 y el Nasdaq están comportando bastante bien, pero hay que recordar que Bitcoin no vivió ninguna crisis como la de 2008 o 2001, no existía. Sí es cierto que nació en 2008, pero no empezó a cotizar hasta años más tarde y hay que recordar que el S&P 500, el Nasdaq y demás índices americanos hicieron techo en su precio, en su cotización, a la vez que lo hicieron los tipos de interés. Por lo tanto, yo ahora mismo estaría con cautela, como decía antes, máxima en el largo plazo. En el corto plazo no me extrañaría ver a índices o a Bitcoin subiendo un 20, un 30%, quizás en la bolsa americana un poco menos, pero en el largo plazo, dentro de 6 meses o quizás un poco antes, quizá después de este verano y se adelanten todos estos problemas, tengamos algún tipo de tensionamiento crediticio y todos los efectos que puedan producir los altos tipos de interés, que aún no sabemos si hemos acabado de subirlos, puedan producir pues eso, un credit crunch, algún tipo de problema en la economía que aún no está descontando, porque ahora mismo hay que recordar, o por lo menos es mi visión, que lo que está descontando la renta variable americana es un escenario de Goldilocks en el cual volvemos a una inflación baja, pero no tenemos ningún problema de macroeconómico. Yo creo que eso es un poco irreal y por lo tanto con esta divergencia entre lo que estamos poniendo en precio y lo que yo estoy viendo por otra parte con otros indicadores adelantados, yo estaría cauto y con digamos algún tipo de alternativa de visión por si finalmente nos vamos hacia una crisis que no hemos visto todavía o que algunos no ven, otros no quieren ver o algunos, en mi caso yo creo que vamos de cabeza, pero insisto en que simplemente es mi visión. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, Nacho. Me parece muy bien poner también un poco de calma, un poco de seriedad precisamente en estos momentos en los que ya empieza a desatarse la euforia y quizás es demasiado pronto. Y os quiero preguntar en este caso por otro de los temas de los que no para de hablar toda la comunidad, sobre todo la comunidad cripto, esta nueva blockchain. Enrique, que quiero que nos expliques en qué consiste y sobre todo por qué se está levantando tanta controversia. De hecho, tengo que decir que ya hemos contactado con el CEO de Arkham Intelligence, que está sembrando mucha polémica, aunque él está empezando a echar balones fuera, diciendo, bueno, pues que no está en juego la privacidad, tampoco el anonimato, como que no va tanto contra los fundamentales de la blockchain y de las criptos en general, que es precisamente lo que comentábamos ayer, pero quiero saber un poco cuál es tu visión, Enrique, y sobre todo que nos expliques por qué se está levantando tanta polémica. Sí. Bueno, para aquellos que no conozcan un poco qué está pasando con Arkham, ¿no? ¿Qué es Arkham? Al final Arkham es de alguna forma una herramienta que permite, pues de alguna forma con la blockchain, analizar lo que serían distintas billeteras o incluso, bueno, pues blockchains en general a través de directamente unos pocos clics. Al final, Arkham no deja de ser una empresa y todos esos datos, todo ese gasto, ¿no?, que al final hay de servidores y de búsqueda, tiene que cubrirlo de alguna forma. Yo personalmente conocí la herramienta a principios, yo creo, del año pasado, si no recuerdo mal, que precisamente fue un buen compañero que me dijo, mira esta herramienta porque
a nivel on-chain la verdad que va a ser muy potente, y dije, yo mismo me lo preguntaba, ¿no? Digo, vale, esto me parece muy bien, tal, pero ¿dónde está su beneficio, no? Al final siempre tiene que haber un modelo de negocio que sostenga todo ese gasto, ¿no? Y bueno, pues un poco a raíz de esto es cuando precisamente ha venido pues todo el jaleo, ¿no? Toda la trifulca que se ha montado en la comunidad cripto, porque básicamente pues han sacado, por así decirlo, un marketplace donde pues se va a ofertar básicamente pues ese servicio, ¿no? de agente, donde alguien pueda ofrecer pues un precio, una recompensa por un análisis de X activo o X cartera en particular, ¿no? De alguna forma pues siempre llevándolo un poco más a lo que sería la vida tradicional, ¿no? Por así decirlo, pues sería como un detective, ¿no? Que al final tú le dices, oye, necesito saber esto, pues de alguna forma hacer un marketplace descentralizado, bueno, en este caso más centralizado porque sería Arkham el que lleva la gestión, pero que en definitiva sería un poco eso, ¿no? Entonces, al final, sobre todo la comunidad más tradicional de todo el sistema de cripto, pues estaba un poco con las manos a la cabeza precisamente por eso, ¿no? Porque al fin, de alguna forma se estaba un poco atentando a esa privacidad, pero bueno, al final es lo bueno y lo malo, o para algunos, ¿no? Que puede tener la blockchain, ¿no? Al final es algo transparente y accesible para todo el mundo, donde los datos están ahí y solo tienes que saber buscar y analizarlos, ¿no? Y en este caso Arkham, pues además de poner una herramienta a disposición para todo el mundo, ha puesto en contacto, digamos, en este caso, pues a las personas que quieren buscar algo y a los propios analistas, ¿no? Entonces, por esa parte, pues es un poco donde se ha montado todo el lío. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Es cuanto menos interesante, ¿no? Esta nueva alternativa, esta especie de detectives de la blockchain, que ojo, que ya hay varios y que son muy buenos. A mí en parte me parece bien que puedan obtener una recompensa por ello, pero sí que es cierto que el anonimato y la privacidad se está poniendo un poco en tela de juicio. No sé qué opinas tú, Nacho. La verdad es que yo lo hablaba hoy y la verdad que tiene sentido que empiecen a surgir este tipo de plataformas, ya que bueno, hemos experimentado en las últimas semanas pues un aumento en este interés en la comunidad en cuanto a las métricas on-chain, el rastreo, las billeteras, pero la verdad es que se ha empezado torcido el asunto, hay que decirlo, ya que hay quejas, ya sabéis, porque han quedado expuestas, aparte de todo lo que supone la plataforma, direcciones de correo que se han filtrado en Twitter debido a su mala codificación, que es base 64, que para el que sepa un poco de codificación o programación es bidireccional y se puede cifrar y descifrar en ambos sentidos, y se han filtrado ahí correos electrónicos que han sido expuestos en Twitter, y la verdad que eso ya empieza torcido porque de anonimato pues poco, y además ellos tienen puestos en su perfil de Twitter desanonimizando la red, ¿no? Pero siempre te ponen un tuit en el que dice puedes comprar, vender toda esta información de métricas, de billeteras y demás de forma anónima. Y yo creo que es un poco raro que te pongan en una situación, estás seguro, esto va a ser de forma anónima y sea compraventa de este tipo de información. Yo la verdad que lo que decía al principio, tiene sentido que esta plataforma haya surgido, pero y seguramente surjan más durante las próximas semanas, veremos cómo evoluciona el tema, pero es un poco, pues eso, problemático, ¿no? Digamos, tiene discusión. Vamos a ver en qué queda toda esta polémica. Desde luego es interesante, también viene bien un poquito de salseo en el mercado cripto, sí, pero también está levantando muchas ampollas, sobre todo interesante lo que decía Nacho, que ya empiece con mal pie. Eso ya, desde luego, pues que ya de por sí la idea es un poco controvertida, pues encima ya empieza a tener los primeros problemas. Desde luego que no apunta del todo bien, pero nosotros, como digo, ya hemos contactado con su CEO y van a estar invitados aquí cuando quieran a Criptonegocios y que nos cuenten y que nos expliquen toda la situación. Muchas gracias, Enrique, Nacho, por poner un poco de luz y por explicar también, ya no solo esto, sino también datos de IPC y que nuestros espectadores saquen sus conclusiones. Muchas gracias, un placer, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Bueno, pues seguimos con los mejores invitados, con los mejores analistas, con los mejores expertos y vamos a seguir además con polémicas. Les hablamos ahora de Arkham, de esta blockchain de la que está hablando todo el mundo, pero ojo, porque hay otro proyecto que desde luego no le va a la zaga, ni mucho menos. Les estoy hablando de Worldcoin, este proyecto en el que básicamente lo que hacemos es que permitimos que escaneen nuestros series a cambio de unos cuantos tokens. Está detrás de este proyecto, además, Sam Altman, el CEO de ChatGPT, está desembarcando en España. De hecho, ya llevan hasta 150.000 registros, van a establecer su sede en Barcelona y ya están en muchos centros comerciales de nuestro país, ya están en muchos centros comerciales de España
con estas máquinas, estas máquinas que básicamente lo que hacen es escanear nuestros iris. Vamos a analizarlo, vamos a explicárselo de la mano de José Antonio Bravo, el es responsable de fiscalidad en Ágora S.A. y viene a contarnos esto y también las últimas rectificaciones por parte de Hacienda. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estamos? Un placer volver a tenerte por aquí y además seguimos hablando de temas interesantes porque yo llevo ya un tiempo investigando este proyecto de WorldCoin. Sé que tú también has estado hablando, investigando un poquito y quiero que nos cuentes un poco la verdad detrás del proyecto. ¿Qué hay de verdad en este proyecto de WorldCoin? Porque si no me equivoco, su criptomoneda, su token, ni siquiera está listado en estos momentos. Hay muchos oscuros, ¿no? Muchas cosas oscuras detrás de este proyecto que quiero que nos cuentes un poquito. Correcto, igual que en muchos proyectos, igual que pasaba en 2017 con muchos proyectos de ICO, había que rascar un poquito sobre la superficie para verlo todo. Aquí, por suerte, hay una serie de términos y condiciones en los que ya se ven una serie de cosas con las que chocamos, ¿vale? Entonces, una es que existe una fundación WorldCoin en Islas Caimán. Quiero pensar que está en Islas Caimán por la facilidad que tiene Islas Caimán para crear fundaciones, y una empresa que se llama World Assets Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas, que es la emisora del token, el token WLD, que tienen que sacar. Entonces, en principio, todos estos registros que se están haciendo de iris, de iris, ojo y rostro, todavía no han tenido como fruto dar ningún tipo de token. Ellos dicen, y se vanaglorian en su página, que son la mayor red de identidad y financiera del mundo, ¿vale? Como servicio público, y dan propiedad a todo el mundo. De momento, lo único que ha hecho la gente es ceder imágenes de su iris e imágenes de su ojo y de su rostro. Todo esto ellos están diciendo que servirá para hacer un sistema mundial, universal, de acceso a la economía global. Pero hay una serie de ciudadanos que están excluidos. ¿Qué ciudadanos están excluidos? Los de Estados Unidos no pueden recibir el token en sí, no lo pueden recibir. Lo pone en su página, sus términos y condiciones. Los tokens WLD no están destinados a estar disponibles para su uso, compra o acceso por parte de personas en Estados Unidos. Y además hay ciudadanos excluidos de las zonas habituales, es decir, Siria, zonas ocupadas de Ucrania, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba, cualquier país que tenga sanciones internacionales por parte de Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Vale? Tampoco ciudadanos especialmente designados por la Oficina de Comercio de Estados Unidos, ni sancionados, ni que tengan prohibido el comercio. ¿Vale? Entonces, ya el tema de acceso universal, que como ya hay países que tienen restringido, incluso en sus términos, dicen que es posible que tu país no te permita los tokens, ya no es un token universal. O sea, universal, Bitcoin no te pone condiciones por poner un ejemplo, o Ethereum, hasta donde yo sé, no te pone condiciones de dónde lo puedes usar, dónde puedes abrir una wallet, o donde puedes hacer transacciones. Esos requisitos te los puede poner una empresa centralizada, ¿vale? Entonces, además, tenemos una cosa que es el protocolo, que crea una cosa que se llama la prueba de humanidad, que es que a través del iris de tu ojo y de tu rostro van a dar prueba de que tú eres quien estás diciendo, ¿vale? Y que puedes cobrar el dinero. Pero también dicen en sus términos y condiciones que esto se va a utilizar para no cumplir con normativa anti-lavado de dinero y para cumplir con posibles sanciones, ¿vale? También aquí hay otra bandera roja para mejorar y desarrollar sus productos y servicios y para llevar a cabo investigaciones científicas de datos, ¿vale? Sabiendo que detrás de WorldCoin está Sam Altman de ChatGPT, ya podemos pensar que todos estos iris y todos estos rostros pueden servir para alimentar la inteligencia artificial de Sam Altman, ¿vale? Podemos pensar, yo no voy a asegurar nada, pero lo dejo caer. Como os he dicho antes, los tokens los está proporcionando una empresa, World Assets Limited, que está creada en Islas Vírgenes Británicas, pero solo se van a entregar si al final el token se lleva a término. Es decir, puede darse la circunstancia de que una vez dados todos estos datos biométricos y estando depositados en la fundación WorldCoin, no se den esos tokens y no recibas ningún tipo de recompensa. De momento no sabes nada. Todos estos datos, además, se están recopilando y están guardando en servidores que están localizados en Estados Unidos y la Unión Europea. Y ellos dicen que se va a regir, la toma de datos se va a regir por las normas del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
De todas formas, habrá que ver lo que se firma. Yo no he tenido la oportunidad de cruzarme con ningún stand de WorldCoin, pero habrá que ver lo que se firma y qué datos se ceden. Porque aquí lo que dice básicamente los términos y condiciones es que tú firmas un formulario de consentimiento y les cedes tus datos biométricos. No pone que vaya a haber no pone que haya una recompensa, que puede haber una recompensa si al final el token se lleva a término. De momento, por lo que pone en la página web, llevan poco más de 2 millones de firmas en todo el mundo. Yo no sé si será real o no. Pero bueno, a mí aquí me aparecen también que pueden guardarse una serie de señales como verificaciones de número de teléfono, ¿vale? Que todo esto es una base de datos muy buena y muy apetitosa para ciertos, un honeypot, como se suele llamar, para ciertas personas que quieren datos personales. Yo no sé si toman nombre, creo que no toman nombre por lo que ellos dicen, no toman tampoco dirección, pero es posible que para entregar el token sí que pidan sus datos por temas de lavado de dinero. Es decir, de lo que parece que prometen a la realidad se va bastante tramo, como puedes ver, como han podido escuchar todos los telespectadores. De momento, José, lo único que sabemos es que permitimos que nos escaneen nuestro iris, les damos unos cuantos datos gratis, no sabemos si a cambio nos van a dar unos tokens o no, ya veremos, ¿no? Ya veremos quizás en el futuro. Y también el proyecto habla de una especie de renta universal. No sé si has podido leer, si has podido analizar algo de esto, pero hay muchas cosas raras. Por ejemplo, hablabas tú de que en China, por ejemplo, no se puede usar, pero está surgiendo también una especie de mercado negro para conseguir estos tokens. En China sí, en Cuba, Corea del Norte, vale. Irán, Siria, Rusia, pero seguramente si algún ciudadano va... Incluso dicen, no utilice usted VPNs para entrar a la red. Es decir, no... al contrario de lo que en muchas otras redes abiertas sí que te dicen, puedes utilizar una VPN y romper y dado que hay un pseudonimato, tú puedes romper esa barrera que tienes y puedes utilizarla, ¿vale? Un procedimiento muy cypherpunk, ¿vale? Aquí no podrías, aquí ya te dicen ellos que no utilizas un procedimiento VPN porque aquí somos muy legales. Entonces aquí ya tenemos una serie de cosas que ya nos indican universal. Universal no va a ser, de verdad. Y lo que dices, mercado negro ya de precompra de WLD a la gente escaneando el iris para que cuando salga vendérselo a un tercero, seguro, vamos. Ya de cosas turbias, de proyectos controvertidos, y hablando de controversias, te quiero preguntar también por este modelo 720, sé que eres experto en esto y quiero que nos expliques qué ha pasado, porque hace apenas unas horas Hacienda ha reculado, ha dado marcha atrás y ha anunciado incluso que va a devolver, en este caso, alguna de las multas poco exorbitadas, ¿no?, que ha hecho en los últimos meses. ¿Qué está pasando con este modelo 720, José? Porque no da más que problemas. El año pasado ya lo iban a implementar, luego lo pospusieron, este año lo implementan y luego se echan atrás. ¿Qué está sucediendo? Sí, a ver, te cuento. Sobre todo aquí a lo que afecta es al régimen sancionador. El régimen sancionador, el gran problema que tiene es que este régimen sancionador era una barbaridad. Había sanciones del 150% de la cantidad no declarada. Habían sanciones que podían llegar a 30, 60 mil euros por no declarar datos. Una barbaridad que no se correspondía, no tenía correspondencia con las sanciones reales que hay para otro tipo de modelos informativos. Entonces, y también la Unión Europea ya en enero de 2022, Justicia dijo que este modelo era, el régimen sancionador era contrario al derecho comunitario, y el Supremo, en julio de 2022, el Tribunal Supremo de Español ya había establecido la nulidad con efecto retroactivo de todas las sanciones que había impuesto la agencia tributaria. Entonces, en base a dos informes, un informe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, que dice que estaba vulnerando el artículo 25 de la Constitución Española, ya que no se podía sancionar por acciones o omisiones que en el momento de la falta administrativa no lo fueran, y claro, era una nulidad, la nulidad es retroactiva de pleno derecho, y entonces afecta a cualquier sanción que se haya impuesto. Y además el Consejo de Estado en marzo de este año también había dicho que se estaban vulnerando igual que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se estaban vulnerando las obligaciones de libre circulación de capitales, ya que las sanciones resultaban desproporcionadas respecto a las previstas en un contexto puramente nacional. Hemos de decir
que el efecto de todo esto es que todas las sanciones que se han puesto al modelo 720, ¿vale? Hablemos de modelo 720, hablamos de declaración de inmuebles en el extranjero, de rentas, valores y seguros en el extranjero y de cuentas bancarias en el extranjero. Todas las sanciones que se habían impuesto previas a esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea quedan nulas de pleno derecho, ¿vale? Y a partir de ahí se podría ejecutar, como bien dice mi compañero Esaú Alarcón, se podría ejecutar el artículo 219 de la Ley General Tributaria, o se debería ejecutar, y entonces que la Administración Tributaria revocara todos los actos en beneficio de los interesados, todas las sanciones, porque infringen manifiestamente la ley, y devolviera todas esas sanciones de oficio, o crear un procedimiento de oficio, es decir, crear un procedimiento de oficio para devolver esas sanciones, diciéndole a los contribuyentes: usted se le puso esta sanción y se lo devuelvo de oficio, este dinero, con los intereses de demora correspondientes. O bien crear un canal de reclamación de esas sanciones para los contribuyentes. Estamos hablando de, no creo que hablemos de mucho dinero, yo no creo que las sanciones que se hayan puesto sea un gran importe para el presupuesto del Estado. Yo creo que se deberían devolver porque sería favorable para la visión de los ciudadanos de Hacienda. ¿Cómo afecta esto a las criptomonedas? Vale, pues estamos pendientes de que salgan el modelo de información de criptomonedas en el extranjero. Afecta en el punto de que las sanciones que aparecían en el anteproyecto de ley desaparecieron, y ahora las sanciones que hay el modelo informativo, que son muy pequeñas, 100 euros por 100, 200 euros por dato no declarado, dependiendo si bueno, José, seguiremos dándole vueltas a este modelo 720, a cómo puede afectar a las criptomonedas, pero nosotros nos tenemos que ir ya corriendo. Muchísimas gracias, José, por estar aquí y sobre todo por todas estas explicaciones. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Mañana volvemos a hablar de criptos, pero ojo, estamos pendientes de toda la actualidad y estamos pendientes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Está hablando, está compareciendo en directo y se lo va a explicar todo lo que está ocurriendo y sobre todo la importancia de esta comparecencia de Joe Biden. Mi compañero José de la Morena, que ya está aquí al pie del cañón. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.